Entre 1906 y 1934, 17 personas cruzaron los límites de la granja Halbert y nunca más se supo de ellas. Lo que parecía una tierra fértil en los márgenes del bosque de piedra era en realidad un nido de secretos, huesos y oraciones vacías. Durante casi 3 décadas, una pequeña extensión de tierra al sur del departamento de Caldera, en el norte de Chile, permaneció envuelta en un silencio denso, apenas perturbado por el susurro del viento entre los álamos secos. Aquel terreno, conocido por los lugareños como la Granja de los Susurros, parecía una bendición. Agua de pozo, tierra negra y una familia que ofrecía cobijo a viajeros, agricultores y pastores errantes. Pero todo eso era fachada, porque las paredes de esa casa escondían algo más que hospitalidad. Por años, nadie se atrevió a hablar, no por miedo, sino por vergüenza, porque quienes sabían, callaron. Algunos por ignorancia, otros por fe. Y los pocos que intentaron alertar desaparecieron también. Las autoridades registraron las desapariciones como movimientos migratorios, abandono voluntario o simplemente errores de archivo. Pero en los pasillos de las iglesias rurales, entre los ancianos que ya casi no recuerdan sus propios nombres, aún se escucha un mismo lamento, una misma advertencia. No te acerques al pozo, no después del anochecer, porque allí murmuran. Hoy, tras encontrar fragmentos de un diario quemado, un cuchillo grabado con iniciales y una cruz de hierro oxidado con manchas que no eran óxido, la historia comienza a emerger. Y lo que revela no es solo un crimen, es una doctrina, un linaje, una herencia sangrienta que la familia Halbert protegió con fervor y fanatismo. Esta es la historia de la única sobreviviente, de lo que vio, de lo que oyó y de lo que la obligaron a hacer para escapar. Pero lo que ella no sabía era que nunca se escapa del todo. A mediados del siglo XX, el norte de Chile era todavía un territorio de fronteras difusas, donde las carreteras eran promesas y los mapas, ficciones optimistas. Caldera, una comuna costera, tenía entonces menos de 3.000 habitantes y se extendía hacia el interior a través de caminos de tierra roja, quebradas silenciosas y cerros secos como cicatrices abiertas. Más allá del último puesto de carabineros, entre colinas estériles y campos que nadie reclamaba, comenzaba una región conocida por un nombre susurrado en tono bajo: el Bosque de Piedra. El nombre no era metáfora. A lo largo de cientos de hectáreas, piedras volcánicas de formas antropomorfas se alzaban como centinelas olvidados, erosionadas por el viento, marcadas por grietas que parecían ojos cerrados. Los antiguos decían que ese bosque no era natural, que no creció, sino que surgió de algo que había debajo. Nadie construía cerca, nadie se detenía, nadie cultivaba, excepto los Halbert. La familia Halbert llegó desde Alemania a principios de 1903, escapando, según rumores, de una epidemia o de un escándalo jamás aclarado. Se instalaron en una llanura al pie del Bosque de Piedra, donde construyeron una granja de adobe blanco, techos de lata y ventanales de marco oscuro. La llamaron Granja Silvestre, aunque nadie fuera de ellos usaba ese nombre. Para todos, era simplemente la Granja de los Susurros. El terreno era anormalmente fértil. Mientras otros campesinos luchaban contra la sequía y la sal del aire costero, los Halbert cultivaban maíz alto como hombres, tomates grandes como calabazas y plantas medicinales que no crecían en ningún otro lugar de la región. Criaban cabras, gallinas y conservaban un pozo profundo en el centro del campo. Un pozo antiguo, de borde irregular y piedras negras. Según los registros parroquiales, nunca pidieron ayuda, nunca fueron al pueblo, y sin embargo, sobrevivieron. Durante la Guerra del Pacífico, muchos refugiados, soldados heridos y familias errantes buscaron paso hacia el interior.
La granja se convirtió en un punto de descanso, un refugio. Allí se detenían a beber agua, dormir en los galpones o incluso quedarse por semanas. Algunos fueron anotados en los registros eclesiásticos, otros no. El libro de defunciones de 1911 menciona a 4 jornaleros que nunca regresaron de su trabajo en el campo Halberd, pero nadie investigó. En esa época, la justicia era distante. Las autoridades llegaban solo con denuncias formales, y nadie quería acusar a una familia blanca, educada, católica, con tierras prósperas y una capilla propia dentro de su propiedad. Pero había señales. Las monjas del convento de Copiapó evitaron enviar novicias a esa zona. Curas jóvenes murmuraban sobre misas sin consagración. Y una vez al mes, durante la luna nueva, se escuchaban cánticos en un idioma que no era latín, ni alemán, ni humano. Los niños del pueblo decían que, si te acercabas lo suficiente a la granja en la noche, podías ver faroles flotando entre los surcos, como si alguien, o algo, trabajara la tierra en silencio, incluso mientras todos dormían. Aún así, nadie habló, porque los Halberd donaban. Daban carne a la iglesia, flores al altar, mantas para los pobres. Y cuando un niño se perdía, todos preferían creer que simplemente se había ido con algún tío al sur. Pero el paisaje no olvida. La tierra, incluso bajo el sol del desierto, guarda lo que enterramos. Y algunos árboles, aunque secos, aún sangran si los cortas. Lo que sucedió en esa granja fue más que horror. Fue repetición, ritual y silencio heredado. La primera vez que se vio al patriarca Halberd en el pueblo fue en 1905. Llevaba un sombrero negro de ala ancha, un bastón de fresno y un abrigo que parecía repeler el polvo del desierto como si no lo tocara. Se presentó como Eric Halberd, y aunque hablaba un español entrecortado, su voz era firme, casi eclesiástica. Dijo venir a ofrecer medicinas a cambio de semillas. Pero lo que más impactó a los lugareños no fue lo que trajo, sino lo que lo acompañaba. Su esposa, Ludmila, era una figura casi espectral. Piel blanca como la leche hervida, ojos sin color definido y una voz que no se elevaba más allá del susurro. Nunca hablaba en público, solo observaba. A veces sonreía, pero nadie sabía si a alguien o a algo detrás de uno. Tuvieron 4 hijos, aunque los registros jamás fueron confirmados. Matías, el mayor, era alto, callado, con cicatrices circulares en las muñecas. Se decía que había sido seminarista en Baviera, pero algo lo había obligado a regresar. Algo que los ancianos simplemente llamaban la señal de la noche. Annelies, la única hija, era vista siempre con un velo oscuro incluso al mediodía, y sus ojos evitaban el contacto visual. Los otros 2 eran gemelos, Elias y Ulrich, adolescentes de semblantes serenos y movimientos sincronizados. Hablaban poco, reían menos, pero siempre llevaban consigo una cuerda trenzada, una especie de rosario, pero con cuentas irregulares. La granja vista desde fuera parecía una postal antigua, casa principal de adobe blanco, con galería en L, ventanas grandes que daban a los campos, cobertizos bien construidos y una pequeña torre con campana. La capilla familiar, como Eric solía decir. El jardín frontal estaba repleto de flores exóticas, muchas de las cuales no existían en Chile y cuyos nombres nadie podía pronunciar. En el patio trasero siempre había ropa secándose al viento, incluso cuando llovía. Los visitantes describían el ambiente como extraño, pero hipnótico. La comida era abundante, los colchones firmes y la leche, según los relatos, tenía un sabor dulzón, casi adictivo. Siempre daba la impresión de que todo estaba limpio, demasiado limpio. Los Halberd ofrecían refugio a comerciantes, viajeros, soldados desertores y sobre todo a familias que lo habían perdido todo por incendios, inundaciones o deudas. El padre del pueblo, don Mauricio,
Llegó a decir una vez: no son pecadores, pero tampoco santos. Están fuera de nuestro tiempo. El refugio, como lo llamaban quienes alguna vez se hospedaron allí, funcionaba como un santuario invisible. No había cobros. Nadie estaba obligado a rezar. Pero todos los huéspedes, sin excepción, participaban de una comida nocturna en la capilla. Eric decía que era una tradición familiar. Agradecer en comunión la oportunidad de servir. Las oraciones eran extrañas, largas, murmuradas, en una lengua que nadie reconocía, aunque recordaba un latín deformado. Había un altar de piedra oscura en el fondo de la capilla, tallado con símbolos que no figuraban en ningún libro parroquial. Encima del altar, siempre había una jarra con un líquido espeso. Decían que era vino, pero su aroma era metálico. Los domingos, la familia desaparecía por completo. Ninguno de sus miembros era visto desde la mañana hasta el anochecer. Puertas cerradas, ventanas cubiertas, un silencio absoluto. Aquellos que intentaron tocar la puerta durante ese lapso no fueron atendidos, pero, según testimonios posteriores, se oían pasos pesados desde el sótano, pasos y voces que no eran humanas. Con el tiempo, los Halberd ganaron prestigio. Campesinos acudían a pedir consejos sobre cultivos. Parteras visitaban a Ludmila en busca de hierbas. Incluso los carabineros dejaban comida a los perros de la propiedad al pasar por la zona. La familia se convirtió en un pilar invisible de la región. Uno que nadie cuestionaba. Uno que todos respetaban o temían. Pero detrás de la fachada acogedora había normas. Nunca se debía entrar al granero del este. Los niños no podían jugar cerca del pozo. Y sobre todo, nadie debía preguntar qué había en las cajas de madera apiladas en el altillo de la capilla. Aquellos que osaron romper esas reglas nunca volvieron a ser vistos. La familia Rivas llegó a la granja Halberd una tarde nublada de agosto de 1913, empujados por la desesperación. Venían desde Copiapó, luego de que su casa fuera arrasada por un incendio provocado por una tormenta eléctrica. Habían perdido todo, menos su fe y la vida de sus 3 hijos, Lucía, de 13 años, Mateo, de 9, y el pequeño Andrés, apenas un bebé de 8 meses. Llevaban días durmiendo bajo mantas prestadas en un puesto de mulas, comiendo lo que otros rechazaban. Esa tarde, mientras avanzaban por el camino serpenteante que bordea el bosque de piedra, vieron algo que parecía una señal divina. Un vitral encendido en medio del campo. Era la capilla Halberd, brillando suavemente en la penumbra del atardecer. La luz danzaba en colores extraños sobre la tierra polvorienta, y los Rivas, agotados, hambrientos, asustados, sintieron que habían llegado a un lugar sagrado. Eric Halberd los recibió en la entrada sin decir una palabra al principio. Solo observó. Su mirada pasó lentamente por los rostros sucios de los niños, por las manos temblorosas de la madre, por la espalda encorvada del padre que sostenía al bebé envuelto en una manta quemada. Luego habló con voz profunda y pausada. Han caminado lo suficiente. Aquí hay pan, hay cama y hay silencio. Pasen. Y ellos pasaron. Esa noche cenaron en una mesa larga de madera oscura, bajo un candelabro de hierro forjado. Ludmila sirvió sopa caliente con especias dulces, pan grueso y tibio y un vino claro que sabía a manzana fermentada. Nadie preguntó de dónde venía esa comida. Solo comieron. Lucía, la hija mayor, dijo después que nunca había probado algo tan reconfortante, que el primer bocado le hizo llorar, aunque no supiera por qué. Después de la cena, Anneliese Halberd condujo a los niños a una habitación separada, con colchones alineados en el suelo, almohadas perfumadas y una lámpara de aceite encendida. Les cantó una canción en voz baja, en un idioma desconocido, con una melodía circular, como si no tuviera principio ni final. Mateo se durmió antes de que terminara la primera estrofa.
Lucía, en cambio, permaneció despierta, con los ojos fijos en la sombra proyectada por la lámpara sobre el techo. Los padres fueron guiados a un cuarto más austero, con un crucifijo de piedra sobre la cama y una pequeña jarra de agua junto al marco de la ventana. Antes de dormir, Eric les ofreció una oración de transición, como él la llamó. La madre aceptó. El padre dudó, pero estaba cansado, demasiado cansado. Durante los días siguientes, los Rivas se convirtieron en parte de la rutina de la granja. El padre ayudaba en el campo, la madre cocinaba junto a Ludmila, los niños recogían flores, alimentaban a los animales y jugaban en el huerto, donde Anneliese les enseñaba los nombres de las plantas, aunque algunas no parecían tener nombre en español. Por las noches todos comían juntos. Los Halberd hablaban poco, pero cuando lo hacían sus palabras eran suaves, llenas de parábolas, proverbios, referencias a ciclos, a raíces que crecen en la oscuridad, a la simetría del sacrificio. Nada sonaba peligroso, todo sonaba antiguo. Una mañana Lucía fue sorprendida mirando hacia el pozo. Elías Halberd se acercó y le dijo: «Si escuchas algo ahí dentro, no respondas. Algunas cosas no saben guardar secretos». Lucía no supo si era una advertencia o un juego. Sonrió, pero no volvió a acercarse. El quinto día, el pequeño Andrés se enfermó. Fiebre repentina, llanto constante, ojos que no enfocaban. Ludmila preparó un brebaje espeso, de olor dulzón y color turbio. Dijo que era leche de luna con sangre de raíz, un remedio ancestral. La madre, desesperada, aceptó. Al día siguiente, Andrés dormía profundamente, pero no se movía, y su piel estaba más pálida que el lino limpio. Cuando preguntaron, Ludmila respondió con dulzura: «Su cuerpo está descansando, el alma viaja, para volver fortalecida». El padre quiso discutir, pero Erich lo detuvo con una sola frase: «Aquí, los ciclos no se interrumpen, solo se aceptan». Y esa fue la primera vez que Lucía tuvo miedo, no por lo que dijeron, sino por la manera en que lo dijeron. Y aún así, permanecieron, porque no había a dónde volver. El sexto día comenzó con una niebla baja cubriendo los campos. Los Halberd dijeron que era la respiración de la tierra y que significaba que los espíritus estaban cerca. La familia Rivas apenas prestó atención. Estaban cansados, somnolientos. Lucía tenía los ojos hinchados. Mateo no quería jugar. Y el pequeño Andrés no se despertaba. Pero Ludmila insistía: «Está soñando con la raíz. Pronto abrirá los ojos, pronto comprenderá». La madre pasaba las horas sentada junto a la cuna improvisada. El padre ya no salía al campo. Vomitaba al amanecer. Sentía náuseas frente a cualquier comida que no viniera directamente de las manos de Anneliese. Cada noche se le ofrecía una infusión distinta, y cada noche dormía más profundamente, más cerca del silencio. Lucía fue la primera en notar los cambios. La leche ya no sabía dulce. Tenía un dejo amargo, metálico. El pan tenía un olor fuerte, como a moho disimulado con hierbas. Y el caldo que antes reconfortaba, ahora dejaba la lengua entumecida. Una noche escuchó murmullos debajo del suelo de su habitación. Se acercó al suelo de madera, apoyó el oído. Palabras, rítmicas, acariciantes, como si alguien rezara muy cerca de la tierra. Despertó a Mateo para comprobarlo, pero ya no se escuchaba nada. Al día siguiente, Ludmila les prohibió salir de la habitación antes del amanecer. Dijo que los vientos estaban cruzados y que debían evitar los espejos. Cuando Lucía preguntó por qué, Anneliese se le acercó lentamente y le dijo al oído: «Porque a veces, lo que ves, no quiere verte a ti». La madre comenzó a sufrir episodios de fiebre leve. Soñaba con árboles sin hojas, con ojos brillando en la espesura, con su propio hijo hablando en lenguas que ella no conocía. En uno de sus delirios le dijo a su esposo que Ludmila había acariciado su vientre y le había dicho: «Tú tienes espacio para otro».
Eran frases que no tenían sentido, y sin embargo, dolían como verdades. El padre dejó de hablar, caminaba lento, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Cada vez que veía a Eric, bajaba la mirada. Aceptaba los brebajes sin resistencia. La última vez que intentó negarse, se desmayó frente a la mesa. Al despertar, tenía un vendaje fresco en el antebrazo. Cuando preguntó qué había pasado, Elías dijo: «Te habías cortado, pero ya no sangras». Lucía intentó convencer a su madre de que se fueran, pero ella no quería. Decía que estaban siendo curados, que el lugar era sagrado, que si se iban ahora, todo empeoraría. Sus ojos ya no brillaban, su voz era monótona, su espalda encorvada. A veces murmuraba canciones que no eran suyas. Una noche, Lucía encontró a Mateo frente al pozo, en completo silencio. Sostenía un objeto brillante en la mano. Cuando ella se acercó, él se dio vuelta lentamente y le dijo: «El agua habla, pero solo si estás enfermo». Ella lo apartó de allí a la fuerza. Esa noche, Mateo no cenó, y a la mañana siguiente, tenía manchas rojizas en los brazos, como quemaduras antiguas. Durante esos días, los Halbert permanecían calmados. No parecía importarles el declive de la familia. Decían que todo dolor es parte de la raíz y que los cuerpos necesitan vaciarse antes de florecer. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar la cocina, Lucía derramó sin querer una olla. El líquido se esparció por el suelo y debajo de los tablones algo se movió. No fue una sombra, fue un cuerpo, o parte de uno. Una mano pálida, inmóvil, presionada contra la madera. Una mano con uñas moradas. Ludmila apareció en la puerta justo en ese momento. No dijo nada, solo extendió un trapo y murmuró: «Lo que no se ve, no se teme». Lucía limpió, pero esa noche no durmió. Y Andrés, el pequeño, seguía sin despertar. Fue al amanecer del 9º día cuando Ludmila entró a la habitación de los niños. El bebé, Andrés, yacía inmóvil, con los ojos abiertos pero sin luz. No respiraba, no se movía, no lloraba. Su piel era blanca como cera y su pecho completamente quieto. Lucía despertó al sentir el aire más frío que de costumbre. Cuando vio el cuerpo de su hermano, no gritó. No pudo. Algo en su garganta se quebró silenciosamente. Mateo, a su lado, solo murmuró: «Se fue al fondo del pozo. Yo lo escuché anoche. Lo llamaban». La madre llegó corriendo, intentó reanimarlo, lo envolvió en mantas, lo sacudió, le habló como si estuviera dormido. Pero el cuerpo del niño ya no respondía. Era solo eso, un cuerpo, pequeño, frágil, leve. Los Halbert no mostraron sorpresa. Eric se acercó, tomó al bebé en brazos con una reverencia ritual y dijo: «La raíz ha reclamado, que la tierra lo reciba como semilla». Antes de que alguien pudiera protestar, se organizó una ceremonia. No hubo carabineros, no hubo médico, no hubo sacerdote, solo los Halbert y una pala. La capilla fue decorada con ramas secas, cuerdas trenzadas y velas hechas de una sustancia gris. El ataúd era una caja de madera sin adornos con símbolos tallados en los bordes, círculos incompletos, cruces invertidas con raíces, espirales que parecían moverse si se las miraba mucho tiempo. Mateo se negó a entrar. Lucía lo sostuvo afuera mientras su madre, como hipnotizada, participaba del ritual. Ludmila le entregó una túnica oscura y la hizo recitar frases que no entendía. Eric pronunció palabras en un idioma quebrado, mirando hacia el altar con ojos vidriosos. Los gemelos, Elías y Ulrich, acompañaban el canto con una cuerda que giraban entre las manos. En el momento del entierro, salieron al campo. No fueron al cementerio del pueblo. No hubo lápida. Solo un espacio marcado al pie del pozo. Eric tomó tierra con sus propias manos y la arrojó sobre la caja 3 veces. Luego, dijo en voz baja:
La carne vuelve al origen. Lo que se toma, se devuelve. Lo que se ofrenda, florece. Nadie lloró, ni siquiera la madre. Lucía se aferró a su hermano Mateo, que ahora tenía fiebre. Estaba pálido. Su voz era apenas un susurro. Decía frases inconexas, delirantes. Hablaba de raíces bajo la piel, de ojos dentro de la tierra, de cuerpos que caminan aunque ya no estén vivos. Esa noche, la capilla quedó encendida hasta muy tarde. Lucía observó desde la ventana cómo los Halbert rodeaban el altar y colocaban algo sobre él, una pequeña prenda de bebé. Luego, las velas se apagaron, y el canto continuó en la oscuridad. La fiebre de Mateo se volvió insoportable. Ardía, sudaba, murmuraba en sueños nombres que nunca había escuchado. Lucía pasaba las noches despierta, mojando paños, cantándole con voz temblorosa, intentando ahuyentar las palabras que se colaban entre los respiros. La madre ya no era ella misma. Se pasaba el día sentada frente al altar, balanceándose, murmurando plegarias inventadas. El padre apenas comía. Tenía la mirada fija. Solo repetía una frase. Él también lloró, pero ya no lo hace. Fue durante una madrugada húmeda cuando Lucía, en un impulso desesperado, salió de la habitación con una vela en mano. Mateo dormía profundamente. La madre no se movía. Nadie parecía notar su ausencia. El pasillo estaba envuelto en sombras espesas y el aire olía a tierra mojada y grasa quemada. Se dirigió hacia el granero del este, aquel que siempre estaba cerrado. Había visto a Elías entrar allí la noche anterior con un saco al hombro. La puerta, para su sorpresa, no estaba cerrada, solo entornada. Dentro el olor era más fuerte, metal oxidado, madera podrida y algo más, algo que le revolvió el estómago. La luz de la vela temblaba mientras avanzaba. Pisó algo blando. Bajo la mirada era una tela, y debajo una mano pequeña, rígida con uñas negras. Contuvo el grito. Levantó lentamente la tela. Había un cuerpo, o lo que quedaba de uno, un niño, como Mateo, con la boca abierta en un gesto congelado de terror. A su alrededor, otras formas, otras mantas, otros bultos. Lucía retrocedió tambaleando, pero tropezó con un banco. Cayó al suelo, la vela se apagó, y por un segundo solo hubo oscuridad. Pero entonces lo oyó. Pasos suaves, no lejos de allí. Y luego, una voz. No debiste venir sola. Era Anneliese. Lucía se levantó a ciegas. Corrió hacia la salida. Atravesó el patio. Las puertas estaban cerradas. Todo estaba cerrado. Subió las escaleras hasta el altillo de la capilla, recordando las cajas que su padre mencionó una vez. Quizás había pruebas, algo, cualquier cosa. El altillo olía a cera, incienso rancio y sangre. Las cajas estaban alineadas, cubiertas por telas bordadas, algunas abiertas. Dentro, objetos personales, muñecos, medallas, retratos, mechones de cabello. Lucía reconoció uno, el zapato de Mateo. Estaba allí, junto a una cruz de hueso. Detrás de ella crujió el suelo. Elías la observaba con calma. Todo lo que se guarda aquí florece. Tú también puedes florecer. Lucía lo empujó con fuerza y bajó las escaleras a toda velocidad. Tropezó, cayó, sangró, pero no paró. Tenía que sacar a su hermano, tenía que escapar. Corrió a la habitación. Mateo seguía dormido, pero ardía como brasas. Lo envolvió en una manta, lo cargó como pudo y bajó hasta la puerta principal. La empujó, cerrada. Buscó una ventana, clavada. El sudor le corría por la frente. El niño pesaba. Afuera, el cielo estaba claro. Pero adentro, la noche no se iba. Intentó una ventana lateral del comedor. Golpeó con un candelabro. Gritó. Nadie acudió. Solo Ludmila apareció, tranquila, con una vela encendida y el rostro completamente sereno. No se escapa de lo que ya te ha tocado.
Lucía le lanzó un jarrón, corrió hacia la cocina, encontró una puerta secundaria, cerrada también. Entonces recordó el sótano, la trampa, lo que había escuchado desde el suelo. Era un riesgo, pero era la única salida. Corrió escaleras abajo. El sótano olía a humedad, a carne curada, a sal y a oraciones. Había símbolos en las paredes, velas consumidas. Un círculo tallado en el piso, con nombres escritos en sangre seca. En el centro, un cuenco, aún tibio. Había una puerta trasera al fondo, madera carcomida, oxidada. La empujó con el hombro. Se resistió, pero cedió. Lucía salió al campo cargando a Mateo. El aire estaba helado. Los ojos le ardían. Corrió. Las piernas no respondían. Sentía que el suelo se hundía con cada paso. El maizal parecía girar, como si no llevara a ninguna parte. Detrás de ella, campanas. No eran las de la iglesia. Eran otras, más profundas, más antiguas. Y luego los vio. Eran sombras entre los árboles. Eran los Halberd, o lo que quedaba de ellos. Caminaron sin correr, sin hablar. Solo avanzaban, con los ojos vacíos y la boca entreabierta. Lucía gritó. Mateo se aferró a su cuello. Seguía ardiendo. Y entonces todo se volvió negro. Despertó días después, en la posta del pueblo más cercano. Deshidratada, cubierta de lodo seco y sangre. Mateo a su lado, aún inconsciente. Nadie supo cómo llegaron hasta allí. Nadie los vio. Nadie los creyó. Lucía tardó más de una semana en recuperar la voz. Su cuerpo temblaba sin control. Tenía marcas en los brazos. Algunas eran arañazos, otras símbolos. Dibujos hechos con algo punzante, líneas irregulares como raíces o garras. Mateo no hablaba, no lloraba. Solo miraba al vacío con una expresión que nadie pudo descifrar. El médico rural que los atendió dijo que no tenían signos de violencia externa grave, pero sí una desnutrición aguda, insomnio extremo y síntomas de psicosis colectiva inducida. Un diagnóstico limpio, una forma elegante de decir, no les creo. Cuando Lucía por fin pudo hablar, pidió ver al comisario de Caldera. Lo hizo en voz baja, sin pausas, sin adornos. Describió la granja, los rituales, el pozo, los cuerpos, las cajas. Habló de Eric, de Ludmila, de Anneliese. Dijo dónde estaba la entrada del sótano, qué símbolos había en las paredes. Entregó un objeto envuelto en una tela, el zapato de Mateo, con la cruz de hueso todavía amarrada. El comisario, un hombre de rostro cansado y uniforme sin brillo, la escuchó en silencio. Luego miró el zapato, lo giró entre las manos y dijo, ¿tú sabes cuántos relatos como este hemos oído en 20 años? Lucía no respondió. Cientos. Brujas, cultos, fantasmas, nazis ocultos. Todo el mundo ve monstruos cuando pierde algo. Ella bajó la mirada. Sabía que era inútil. Aún así enviaron una patrulla, 3 hombres a caballo. Tardaron 2 días en llegar al lugar. A su regreso el informe fue claro. La granja Halberd estaba abandonada. La casa principal en ruinas, el pozo tapado con piedras, la capilla derrumbada por el viento. No había rastros humanos, no había cuerpos. Solo maleza, silencio y un espantapájaros de tela negra amarrado en el maizal. Lucía insistió. Pidió volver con ellos, mostrar el lugar, pero no la dejaron. Dijeron que era peligroso, que estaba alterada. La monja del orfanato que la acogió escribió en su expediente: tendencia a la fabulación traumática. Exhibe patrones obsesivos con simbología religiosa. El zapato desapareció del archivo. Nunca fue devuelto. Años después, un joven periodista de Santiago investigó el caso. Publicó un artículo titulado La niña que vio demasiado, pero no tuvo repercusión. Era demasiado fantasioso, demasiado rural,
Nadie creía que algo tan oscuro pudiera ocurrir en un campo chileno perdido, bajo un cielo tan limpio. Mateo fue internado en un centro psiquiátrico a los 17 años. Nunca volvió a hablar. En uno de sus cuadernos dibujó durante meses un mismo símbolo, un pozo rodeado de ojos. Murió a los 26. Nadie reclamó su cuerpo. Lucía no asistió al entierro. Ella vivió bajo distintos nombres, mudándose cada pocos años. Trabajó como bibliotecaria, como profesora, como cuidadora de ancianos. Pero nunca olvidó. Tenía pesadillas frecuentes y jamás se acercó a una iglesia otra vez. Una vez, en 1962, escribió una carta al obispado de Copiapó. Decía: «No quiero justicia, ya es tarde. Solo quiero que se sepa que lo que pasó en la granja de los susurros no fue locura, fue doctrina, fue sistema y fue tolerado por quienes debían protegernos». La carta fue archivada, nunca respondida. Y así, el relato de Lucía fue disuelto entre papeles, diagnósticos y silencio. Pero la tierra no olvida. Y quienes viven cerca del bosque de piedra aún aseguran que en ciertas noches, cuando el viento sopla desde el sur, puede oírse una campana que nadie ha tocado. Tras la desaparición de los Halberd, nunca se dictó orden de arresto. No hubo juicio. Nadie fue buscado oficialmente. Pero los rumores, como raíces antiguas, siguieron creciendo debajo de todo. Hubo quienes aseguraban haber visto a Eric Halberd años después, en la región de los ríos, usando otro nombre, guiando una congregación alternativa en un pueblo que ya no figura en los mapas. Otros decían que Ludmila murió antes de que Lucía escapara y que su cuerpo fue dejado en el pozo, como los demás. Pero la versión más persistente fue otra, que ninguno de ellos huyó, que todos se quedaron allí. En 1947, un geólogo alemán, Kurt Ahrens, en una expedición al bosque de piedra, encontró estructuras subterráneas en ruinas bajo la maleza, paredes talladas con signos no indígenas, escaleras que no llevaban a ningún lugar, círculos de piedra enterrados entre las raíces. En su cuaderno de campo anotó: «Es como si esta gente cavara no para encontrar algo, sino para esconderse de nosotros». Ese cuaderno fue ignorado por décadas, hasta que en 1993 un grupo de arqueólogos encontró fragmentos de cerámica en la misma zona. Entre ellos, un medallón metálico con una inscripción en alemán arcaico: «Lo que la raíz sostiene, el hombre no debe desenterrar». Hoy en día, la zona exacta de la granja Halberd está cercada por alambre oxidado y advertencias de peligro geológico. Ninguna excavación ha sido aprobada desde 2001, cuando un derrumbe mató a 2 trabajadores. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. ¿Y los Halberd? No hay actas de defunción, no hay fotos, no hay pruebas, pero hay algo más inquietante. Cada 10 años, en noches sin luna, alguien deja una ofrenda frente al portón abandonado que marca el antiguo camino de entrada. No es dinero, ni flores, ni cartas. Es una caja de madera pequeña, sellada, sin nombre, con un símbolo tallado, un círculo incompleto, con raíces saliendo de su base. Y por la mañana, la caja desaparece. Siempre. Durante décadas, la historia de la familia Halberd fue una leyenda incómoda, contada a medias, susurrada con incomodidad entre los que aún recordaban. La mayoría prefirió olvidarla, otros la distorsionaron, y unos pocos siguieron el hilo de sangre hasta donde se perdía en la tierra. Lucía Rivas murió en 1984 en un hogar para ancianos en el sur de Chile. Nunca tuvo hijos, nunca volvió a hablar del caso. En su habitación encontraron una libreta escrita a mano, cuidadosamente escondida dentro de una caja metálica con olor a incienso viejo. En la última página se leía: «Si alguien encuentra esto, no busque el pozo, no encienda velas frente a su boca,
No repita lo que no entiende, no cante lo que no es suyo. Y por favor, no escuche los susurros. La caja fue incinerada, la libreta extraviada. Hoy, nadie puede decir con certeza dónde estuvo la granja Halbert. Los registros fueron eliminados, los mapas alterados, las coordenadas borradas. Solo quedan retazos, un nombre perdido en una lista de inmigrantes, un símbolo en un muro cubierto de moho, un trozo de oración grabado en piedra. Y sin embargo, algunos sienten algo cuando cruzan los límites del bosque de piedra. Un cambio en el aire, una presión en el pecho, un murmullo que no viene del viento. Tal vez la tierra no olvida. Tal vez algunas semillas no mueren, sino que esperan. Esperan silencio. Esperan fe. Esperan cuerpos, porque no todas las raíces crecen hacia arriba, y no todo lo enterrado está muerto.